Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de presentar a un invitado especial, porque si bien este canal, por mi conocimiento, digamos así, por mi carrera, siempre lo hemos abarcado hacia las humanidades y las ciencias jurídicas. Hoy vamos a abordar el tema de la ciencia, la divulgación científica, la astrofísica y especialmente hacia nuestro amigo Sol, digámoslo así, ¿no? Pues yo lo digo así porque, como te digo, no soy científico. Bueno, hoy tenemos el invitado al doctor Santiago Vargas Domínguez. Él es físico de la Universidad de los Andes y doctor en astrofísica. Además, es coordinador de investigación del Observatorio Astronómico Nacional y coordinador de divulgación científica de la Facultad de Ciencias. Muy buenas tardes, doctor Santiago. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Cristian, pues encantado, complacido de estar aquí. La verdad que pues es muy motivante tener personas como tú apostando por estos temas y la manera de llevarlos a la sociedad, al público, ¿no? Yo creo que en estos momentos ha quedado demostrado que la gente está muy interesada de escuchar información de diferentes personas, de diferentes temas, así que pues un gusto estar aquí para hablar de la astronomía, que es mi pasión y además pues mi trabajo. Sin duda alguna, y además vemos que todos estos temas científicos, si bien están ahí y tenemos tanta confianza en la ciencia, también se ha creado como una pseudociencia y un tipo de superstición, entonces se creen cosas que no tienen un método científico, no tienen un soporte verídico. Y la gente va creyendo todo esto y tal vez es por este desconocimiento científico, porque no hay una gran divulgación científica. Explícanos un poco de qué trata el método científico y especialmente hacia la astronomía. Bueno, muy bien. El método científico es hasta este momento la mejor manera que hemos encontrado para empezar a profundizar en fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y esos fenómenos puede ser la caída de una manzana de un árbol, la luna dando vueltas alrededor de la Tierra, o la erupción de un volcán. Todos estos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor tienen o generan una cantidad de preguntas y el método científico es la manera de aproximarnos a esas respuestas que queremos encontrar. Entonces es un método que lleva ya muchos años, que se ha probado y que está basado en una especie de un camino, ¿no? Esa echa mano de herramientas, utiliza la experimentación, la observación, genera hipótesis, contrasta los resultados con las hipótesis y poco a poco va avanzando. Pero fíjate, Cristian, que el método científico no es algo que apliquen solo los científicos. De hecho, cuando nosotros aprendemos a caminar, de alguna manera estamos aplicando también un método para aprender a caminar, para empezar a encontrar pues la mejor manera de hacerlo para no caernos todo el tiempo, sino aprender cuál es la mejor forma de no caerme. Entonces, eso es lo que está haciendo la ciencia, tratar de encontrar respuestas y ese camino pues es fascinante, es apasionante porque es un camino de aprendizaje. No se imaginen ustedes que encontramos respuestas a todo. De hecho, la ciencia, por cada pregunta que responde, se abren unas ventanas enormes de nuevas preguntas y nuevos interrogantes, y eso es lo más fascinante. Sin duda alguna, y además encontramos científicos como Carl Sagan que se propuso la tarea de divulgar la ciencia y nos coloca el método científico como el arma más eficaz para, digamos, combatir todas estas pseudociencias, toda esta superstición y además que también esto influye en las fáciles o el chaguanismo, las políticas, etcétera. O sea, poner en tela de juicio todo conocimiento que llegue, incluso así sea de la misma ciencia, porque la ciencia se autocorrige. Cuéntanos un poco sobre hay unos movimientos, por ejemplo, de anti que la Tierra no es plana, que es plana, perdón, que no es redonda. Correcto. Cuéntanos por qué la Tierra no puede ser plana y por qué es redonda, por favor. Perfecto. Algo interesante. Bueno, claro, esos interrogantes que surgen a partir de la observación de nuestro entorno, pues hace que muchas veces eh, podamos llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Si tú te pones, por ejemplo, en una noche despejada y te pones a ver el cielo, el firmamento, pues te vas a dar cuenta que todo el firmamento como que se mueve, ¿cierto? Si lo haces de día, también te vas a dar cuenta que el cielo se mueve sobre tu cabeza. Lo primero que uno se imagina es que el sol se está moviendo,
y que nosotros estamos quietos porque yo no siento que ahora mismo esté aquí moviéndome. Y cuando el sol pasa sobre mi cabeza, yo digo, el sol se está moviendo, la Tierra está quieta. Y de hecho ese es el modelo que durante miles de años utilizamos, que es el modelo geocéntrico. Ahora, en el caso de la curvatura de la Tierra pasa algo muy parecido. Tú estás aquí y sales y miras por la ventana y ves todo plano. Y tú empiezas a caminar y pues tú sientes que estás caminando sobre una superficie plana. Si te vas en Colombia a los llanos orientales, pues ves una planicie y uno lo primero que se imagina es que pues la Tierra es plana, es como lo más normal. Obviamente el conocimiento tiene que ir avanzando, ¿no? No tiene mucho sentido que en pleno siglo XXI sigamos creyendo cosas que tienen miles de años en la forma como entendíamos la naturaleza. Entonces, en el caso de la curvatura de la Tierra, de hecho, el primer experimento pues se remonta hace siglos, o sea, no es algo nuevo, y es a partir de la observación, pero mucho más minuciosa. Entonces, a alguien se le ocurrió, oiga, ¿qué pasa si yo a una hora del día tengo un palito, digamos, o una persona, y esa persona produce sombra en el suelo, pero ¿qué pasará en otra zona, en otro lugar que esté a miles de kilómetros? ¿Será que produce la misma sombra en el suelo? Claro, si produjera la misma sombra es porque la Tierra es plana, pero si las sombras cambian dependiendo de si yo estoy en un sitio de la Tierra o en otro, la única explicación es que la Tierra es curva. Y justamente Eratóstenes de Siena fue el primero que midió la circunferencia del planeta con un descache muy pequeño. Y eso fue pues hace siglos. Entonces es interesante cómo hoy por hoy siguen habiendo personas que defienden el terraplanismo, cuando hoy tenemos satélites que han observado la Tierra desde el espacio. Pero otra cosa mucho más sencilla, cuando tú haces una observación del Sol o de los planetas, todo en el sistema solar y en el universo que tiene cierto tamaño tiende a formar una esfera. Entonces nuestra luna es esférica, Marte, Venus, el Sol, Júpiter, un planeta que esté a millones de años luz también es esférico, y eso pues es lo normal. Lo raro es que la Tierra fuera el único objeto plano en el universo y el resto de cosas fueran redondas, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido pensar así. Pero hay muchas, no me puedo mencionarlas todas, pero hay infinidad de pruebas de que la Tierra efectivamente es esférica o muy cercana a una esfera. Sí, sin duda alguna, porque como tú bien lo mencionabas, Eratóstenes fue uno de los primeros que dijo que hizo un experimento y que lo pudo probar que la Tierra era redonda. Y, y acordémonos que él era un gran divulgador científico y que era director de la Biblioteca de Alejandría, que ahí también Correcto, participaron Aristarco de Samos, uno de los primeros que dijo que nuestro sistema era heliocéntrico, o sea que el correcto. centro era el Sol. Y Explícanos un fíjate que poco. Ujú. una cosa, estamos hablando del Sí, señor. el siglo III antes de Cristo, o sea, no es algo de ahora, sino que es conocimiento milenario. Sin duda alguna, y que incluso tuvieron que pasar muchos siglos para poder efectivamente darles la razón a estos personajes. Cuéntanos un poco sobre el Sol, nuestro astro. ¿De qué está compuesto? Porque muchos creen que es una bola de fuego, cuando efectivamente no es así. Cuéntanos de qué se trata el Sol. Sí, fíjate que el Sol ha estado acompañándonos durante toda nuestra historia como humanidad, pero de hecho la Tierra es parte del mismo origen común del Sol. Es decir, Sol y todo nuestro sistema solar tienen un origen común, y por eso entonces compartimos elementos, elementos químicos. De hecho, tú, yo y las personas que nos están viendo, pues tienen en su organismo los elementos que también tiene el Sol y que también tiene Júpiter. Entonces el Sol está hecho de múltiples elementos, más de 90 elementos químicos, o sea, casi todos los elementos que uno encuentra en la tabla periódica, en diferentes abundancias, diferentes cantidades, siendo el hidrógeno el más abundante. El hidrógeno, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué el hidrógeno es tan importante? Pues porque es un elemento muy sencillito. El hidrógeno se fabrica, el universo lo fabrica de una manera muy sencilla, es un protón, un neutrón y un electrón. Es lo más fácil de hacer para el universo, digamos. Luego, a medida que ponemos más y más electrones, tenemos elementos más pesados, el helio, el litio, el berilio, etc. Entonces, el universo en general tiene grandes cantidades de hidrógeno porque es la materia prima fundamental para que se formen estrellas y otros cuerpos. Ahora, nuestro Sol, esto es importantísimo, no es la primera estrella
de una generación. Es decir, antes de nuestro Sol habían más estrellas. Nuestro Sol tiene madre, tiene abuela y tiene bisabuela y probablemente tatarabuela. ¿Cómo sabemos eso? Porque nuestro Sol tiene gran cantidad de elementos diferentes al hidrógeno. Entonces tiene, como mencioné ahora, litio, berilio, pero también tiene oro, también tiene azufre, fósforo, etcétera. Esa cantidad de elementos diferentes al hidrógeno hace que nosotros sepamos que antes del Sol tuvo que haber una estrella que creó esos elementos probablemente en una explosión que llamamos supernova. Entonces nuestro Sol son las cenizas de la explosión de una estrella que había antes, y esa explosión, que se llaman supernovas, producen elementos pesados. Ahora, ya para complicar la historia aún más, no fue una sola estrella que había antes del Sol la que explotó, sino esa estrella nació de otra que había antes que también explotó, y esa de otra que había antes que también explotó. Y eso lo sabemos porque el Sol tiene muchos elementos pesados, y la única forma de generarlos es en estas grandes explosiones de supernova. Hay un tema interesante que se ha planteado, es que el Sol tiene más o menos una edad de 4.800 millones de años. ¿Cómo hacen para calcular la edad del Sol y además saber que está a la mitad de su edad? O sea, que es algo que es finito, se va a acabar. Sí, esa pregunta es interesantísima porque hace tan solo un siglo, pero un poquito más, pensábamos que, primero, que la Tierra era muy joven. Pensábamos que la Tierra pues tendría unos pocos miles de años. Claro, nadie ha vivido tanto tiempo, ni siquiera 1000 años, para decirnos, no, es que la Tierra es más vieja porque cuando yo nací ya existía. Entonces, la Tierra se pensaba que era joven y el Sol también. De hecho, es increíble que en el siglo XIX no sabíamos cuál era la energía que alimentaba al Sol. Pensábamos que el Sol era un pedazo de carbón gigante, que cuando te enciendes un pedazo de carbón, pues el carbón empieza a emitir energía, calor, se aumenta su temperatura, y pensábamos que el Sol era un carbón allá gigante que estaba encendido, y la gente empezó a hacer cuentas y decía, bueno, ese carbón encendido es capaz de brillar durante 10.000 años. Y entonces más o menos todo el mundo entró en el consenso de que el Sol, la Tierra y todo el sistema solar tenía unos pocos miles de años. Ahora, hubo una cosa detonante para que cambiara completamente esta historia. Se descubrieron fósiles en la Tierra que tenían miles de millones de años. Entonces ahí hubo un choque tremendo, porque la idea de que hay cosas en la Tierra que tienen miles de millones de años, pero el Sol apenas tiene pocos miles de años, no cuadraba, porque sabemos, y la teoría esa es aún más vieja, que el Sol se formó al mismo tiempo que la Tierra y que todos los planetas, o sea, el origen de todos es común. En definitiva, se tuvo que replantear la idea de cómo funciona el Sol. Y ahí surgió el concepto, bueno, se usó la herramienta de la energía nuclear. La energía producida por los átomos en el interior del Sol es muy eficiente, y ese Fusión proceso de nuclear. fusión nuclear es tan eficiente que con esa energía el Sol es capaz de brillar durante miles de millones de años. Ahora bien, ¿cómo sabemos la edad del Sol? Pues ya para ir concretos a la pregunta, lo que pasa es que tocaba hacer todo este recuento. Pues primero es la misma edad de la Tierra, muy similar, 4.500 millones de años. Eso lo podemos encontrar en estudios también de meteoritos, porque los meteoritos que encontramos en la Tierra también provienen del origen del sistema solar. O sea, imagínate cuando uno hace una pizza y toda la pizza está hecha con la misma masa, pues entonces uno sabe que al final, si esa pizza se la come una persona o se la llevan a otro pedacito de pizza, pues todos esos pedacitos tienen un origen común, que es la pizza original. Entonces nuestro sistema solar era una pizza original, y los meteoros, que luego se vuelven meteoritos cuando caen a la Tierra, tienen impresa esa información en sus elementos químicos. Entonces, si yo analizo el carbono, por ejemplo, hay una técnica que se llama el carbono 14 y otras técnicas para saber la edad de los elementos que encuentro yo en una muestra. Y eso nos dio el estimado de 4.500 millones de años del origen de esos cuerpos, que son escombros, ¿no? Son piedras. Ahora, ¿cómo se sabe la cantidad o la vida que va a tener una estrella o en qué situación está? Pues otra cosa muy importante es que nosotros tenemos modelos de evolución de las estrellas. Esos modelos funcionan a partir de entender
justamente los procesos dentro de las estrellas como el Sol, la fusión nuclear, y uno sabe exactamente cuánto se demora ese proceso en ocurrir, cómo se va pasando de hidrógeno a helio, que es esencialmente la fusión, ¿no? La fusión consiste en que átomos de hidrógeno se transforman en átomos de helio y producen energía. Entonces el Sol en todo momento está disminuyendo su cantidad de hidrógeno, aumentando su cantidad de helio, y a eso le llamamos la abundancia. La abundancia. Ahora, todo también tiene que contrastarse con observaciones. Entonces, ya para ponerle el moño a la respuesta, eh, tenemos que tener un modelo de evolución de las estrellas, en este caso del Sol, saber cómo funcionan los procesos de generación de energía dentro del Sol y luego ver las observaciones que son las que nos, de alguna manera, limitan los modelos. Por eso es tan importante, Cristian, que la gente sepa que hacer astronomía o hacer astrofísica no es mirar por un telescopio y ya, sino uno tiene que hacer modelado, saber obviamente toda la parte física fundamental, hacer observaciones, analizar datos y luego meter todo eso y estudiarlo para completar ese rompecabezas. Sí, es como un proceso histórico desde lo visual, ¿no? Analizando hechos y contrastando, más o menos como Claro, haciendo una analogía, ¿no? y eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Nuestro conocimiento actual del Sol está basado en todos los descubrimientos que empezaron a hacerse hace mucho tiempo, pero probablemente el siglo XIX y el siglo XX son los que nos dieron las pistas detrás de cómo funcionaba el Sol. Bastante interesante lo que mencionas, además curioso. Tú mencionaste que se podía saber de qué está compuesto los cuerpos celestes, por ejemplo. ¿Cómo se Sí. hace para saber cómo están compuestos? Porque si bien están tan alejados de nosotros a millones, a miles de años luz, ¿cómo se sé desde la Tierra que tal cuerpo celeste está compuesto por tales materiales o tales compuestos? Claro, no es una pregunta sencilla o mucha gente pensará que no, la respuesta es muy sencilla. No es tan sencilla y tanto así que en el siglo XIX un famoso filósofo que se llamaba Auguste Comte dijo que el hombre jamás sería capaz de saber de qué estaban hechas las estrellas. Entonces, claro, una figura súper importante en ese momento, un referente cultural y filosófico, pues enuncia eso y es como una sentencia, ¿no? Jamás sabremos de qué están hechas las estrellas. Claro, porque a nadie se le ocurría la idea de ir a una estrella y coger una cucharada de sol y traerla a la Tierra para saber de qué estaba hecha, ¿no? Uno siempre tiene como esa idea de que para saber de qué está hecho algo, pues tengo que tocarlo, romperlo, mirarlo de cerca con un microscopio. Y no, resulta que, y pocos años después, una década después de que este señor dice esto, empezamos a saber de qué estaban hechas las estrellas a partir de la luz. Y esto es lo más interesante de la historia. La luz que recibimos de la estrella, que es el Sol, de un planeta que también emite y refleja luz, o la luz que refleja la luna, esa luz lleva información clave sobre la composición de esos cuerpos. Entonces nosotros lo que hacemos es coger la luz que viene del sol y yo siempre digo torturarla para sacar la información. Entonces la técnica que tortura la luz para sacar la información se llama la espectroscopía. La espectroscopía se basa en coger un instrumento que puede ser un prisma y cuando la luz llega a ese prisma se descompone en colores. De hecho, cuando llueve, tú habrás visto cuando llueve y hace sol que hay un arco iris, ¿cierto? Se forma el arco iris. El arco iris es justamente la manera como las gotas de agua que están cayendo torturan a la luz que viene del sol para abrirla y descomponerla en colores. Esos colores que están en el arco iris guardan información sobre el material en la atmósfera solar que cambió esa información de la luz. Entonces, esa espectroscopía se desarrolló principalmente en finales del siglo XIX y el siglo XX, y aquí tenemos grandes astrónomos, pero también astrónomas que estudiaron el espectro de un montón de cosas, el espectro de estrellas, el espectro del Sol, eh, y empezaron a relacionar pues todas esas cosas, ¿no? El espectro es una huella digital, un código de barras. Imagínate un código de barras cuando uno va al supermercado. El código de barras tiene la información sobre el precio del objeto, quién lo fabricó, cuándo vence. Ese código de barras lo tiene la luz que miramos de las estrellas, del sol, de los planetas.
o de cualquier cosa. De hecho, una lámpara, ¿no? En este momento tengo una lámpara aquí enfrente mío. Esa lámpara tiene una emisión de luz y si yo miro el espectro de emisión de esa lámpara, voy a saber qué gas está encerrado en esa lámpara. Entonces el espectro es la huella digital y con eso podemos encontrar elementos que están a millones y millones de kilómetros en objetos fascinantes en el universo. Impresionante, y además cómo lo logras explicar algo tan complicado y algo en forma tan simple. O sea, creo que queda muy claro en qué trata esto y cómo se puede calcular sus elementos y la Claro. distancia. Ahora, Ay, otra vez vale la pena recalcar que sí, señor. esto fueron décadas de investigaciones, ¿no? De la noche a la mañana no supimos los elementos del Sol. De hecho, nos equivocamos muchas veces. Un señor pensó que había descubierto un elemento en el Sol que se llamaba el coronio, y luego se dio cuenta que no, que realmente estaba confundiendo otros dos elementos. La primera vez que se descubrió el helio, hace ya 150 años, el helio se descubrió en el Sol y pensamos que solamente existía en el Sol. Bueno, pensamos, me refiero a los seres humanos, yo no estaba en esa época, obviamente. El descubridor del helio pensó que ese elemento era exclusivo del Sol y por eso le puso Helio, el dios del Sol. Y luego se descubrió que en la Tierra también existía helio y que era muy abundante. Pero para eso pasó casi medio siglo. Entonces es un trabajo constante de muchas personas, muchos años, y bueno, esa es la ciencia también, ¿no? Construir sobre el trabajo de otras personas. Sin duda alguna, es como el remolino repetitivo del conocimiento. O sea, otros trabajan y yo sobre eso voy sentando las bases del nuevo conocimiento. Así es. Hay algo que se menciona mucho que son las fuerzas de la naturaleza, que son inalterables, que siempre están ahí, como la fuerza de la gravitacionalidad y el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte y débil. ¿Esto de qué trata? Cada fuerza de quién consiste y si es verdad que no se puede alterar, que siempre están ahí constantes. Bien, ese concepto de fuerza, de alguna manera todos lo entendemos, ¿no? Cuando yo tengo que levantar un objeto, entonces yo digo, uy, esto me toca hacer mucha fuerza para levantar este objeto. Entonces realmente el concepto de fuerza, pues es algo que uno como que lo tiene ahí, pero es difícil darle un contexto, cuantificarlo. De hecho, le debemos a Newton, Isaac Newton, el gran genio del siglo XVII, le debemos el estudio de las interacciones. Entonces, una fuerza es producto de una interacción. ¿Qué es una interacción? Pues pegar un golpe, esto es una interacción. Caminar es otra interacción con el suelo, pero hay interacciones que suceden a distancia. Entonces, Newton se da cuenta, por ejemplo, de que cuando una manzana cae de un árbol, bueno, eso dice la leyenda, ¿no? La historia de que Newton estaba y ve caer la manzana de un árbol y se le ocurre su teoría de la gravitación. Pero lo que Newton está haciendo es fascinante porque es explicar que la interacción de la caída de una manzana en el suelo, en el jardín, es la misma interacción que hace que la luna esté girando alrededor de la Tierra. Y claro, la luna no está agarrada de la Tierra por nada físico, o sea, no hay una cuerda que la esté ahí jalando, no. Esas se llaman interacciones a distancia. Entonces Newton lo que hace es explicar el concepto de las fuerzas, plantear sus ecuaciones de la dinámica, llamamos, en donde relaciona la masa de los objetos, el movimiento, la aceleración de un objeto, la fuerza que actúa sobre el objeto, y es la primera vez en que estamos viendo las causas del movimiento. Porque una cosa es ver las consecuencias. O sea, tú sabes que tiras algo, ¿no? Yo tiro esto y esto se cae, y tú puedes calcular qué distancia recorrió, el tiempo que se demoró, etcétera. Esas son las consecuencias. Pero ¿qué causó que cuando yo suelto esto caiga? Eso ya es otra cosa. Y por eso Newton es el gran genio porque logra explicar eso a través de esa ley fundamental que es la gravedad. Entonces la gravedad es una fuerza fundamental. Pero después de Newton surgen otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, siglo XIX, la fuerza eléctrica, las cargas eléctricas. Cuando uno coge una peinilla y la frota y se la pone en el pelo, pues uno ve que el pelo como que se levanta, ¿no? Ese es otro tipo de fuerzas, esa no depende de la gravedad, es una fuerza electrostática, depende de cargas eléctricas. Entonces empezamos a conocer que había otra fuerza, la fuerza eléctrica. Y luego luego la fuerza magnética, que de hecho el magnetismo es algo que está en la naturaleza. Hay piedras que atraen
a los objetos de metal porque son magnéticas. Bueno, a no todo el metal, ¿no? No todos los imanes atraen a todo el metal. Entonces, poco a poco, como que fuimos entendiendo que había diferentes tipos de fuerza con diferente naturaleza. Pero a lo largo de la historia hemos integrado algunas fuerzas. Por ejemplo, la electricidad y el magnetismo se integraron en una que se conoce como el electromagnetismo. Y eso quedó entonces como una fuerza fundamental. A la fecha, para no alargarnos, tenemos cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Una es la gravedad o la atracción gravitacional, otra es la fuerza electromagnética y otras dos que son más difíciles de entender porque suceden a nivel muy chiquitico, a nivel de los átomos. Los átomos están pegados, o dentro de un átomo mejor, están pegaditas los elementos, los protones, los neutrones, y ahí ocurren unas fuerzas que se llaman fuerzas de interacción fuerte y débil, que tienen un protagonismo tremendo a escalas chiquiticas. Y por eso es que uno va por la calle y le pregunta a alguien, oiga, explíqueme la fuerza fuerte. Y la gente le va a decir, bueno, no sé muy bien de qué se trata, porque no es algo cotidiano, sucede a escalas muy pequeñas. Mientras que si alguien le pregunta a uno sobre la gravedad, pues seguramente lo entenderá, porque uno sabe que si se lanza por la ventana, pues va a caer al suelo, ¿no? Porque nadie está esperando lanzarse por la ventana y que de repente flote. Eso no va a pasar porque sabemos que la gravedad actúa. Entonces son cuatro fuerzas fundamentales y el sueño de los físicos es unir esas cuatro fuerzas en una sola, que haya una gran unificación y que podamos explicar todas las interacciones que suceden en el universo con una sola fuerza. Ese sería el gran sueño para jubilar a más de un físico por ahí. Sin lugar a dudas. Además, tú mencionaste algo sobre cuando se deja caer o en caída libre dos objetos. Hay muchas personas, parece algo que es obvio, pero valga preguntar. Cuando hay dos objetos, uno más pesado que el otro, algunos piensan que cae más rápido que el más liviano. Eh, Dame una explicación sobre este tema. ¿Es verdad? ¿Caen al mismo tiempo? ¿Caen en distante? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué caen al mismo tiempo? ¿Por qué no? Claro, fíjate que hay muchos conceptos que uno normalmente tiene pues desde pequeño, ¿no? Y muchas veces uno dice, no, es que esto es lógico. Bueno, aquí realmente cuando uno habla de la física, hay muchos casos en los cuales la lógica a la cual estamos acostumbrados no funciona. Entonces, un ejemplo importantísimo es la mecánica cuántica. Esta teoría de la física moderna parece que viola todo lo que uno piensa que es lógico. Entonces, no nos guiemos por algo que uno diga, oiga, es que parece lógico, ¿no? Por ejemplo, parece lógico que los objetos más pesados caigan más rápido que los más livianos, ¿cierto? Parece lógico porque uno dice más pesado, pues claro, eso tiene que caer más rápido, pero uno no se pone a pensar en, bueno, expliquemos qué es el peso. Esa sería la primera situación. Pero bien, la historia de hecho se remonta a hace también siglos. Si vamos a Aristóteles, este gran pensador griego, Aristóteles estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, Aristóteles dijo que los objetos que tenían más masa, o sea, más, vamos a llamarlo así, más gordos, caían más rápido que los más livianos. Y como Aristóteles era el gran personaje al que todo el mundo le tenía pues reverencia, eso quedó como escrito en piedra. Los objetos más pesados, con más volumen, con más masa, más gordos, caen más rápido que los más livianos. Y pasaron siglos, un siglo, dos siglos, tres siglos, bueno, milenios, hasta que llega Galileo Galilei, el gran Galileo en el siglo XVII, y Galileo dice, oiga, voy a hacer el experimento. Y bueno, la leyenda dice que Galileo se subió a la torre de Pisa, que está inclinada, y ahí en el borde de la torre lanzó dos objetos. Yo me imagino una piedra muy gorda y una piedra chiquitica. Los lanzó al tiempo y la plaza pues estaba llena de gente y la gente que estaba ahí se sorprendió al darse cuenta que caían exactamente igual, que el objeto grande, el pedazo de piedra grande, un ladrillo gigante, caía igual que una piedrecita pequeñita. Claro, lo que estaba haciendo Galileo era aplicando un principio fundamental del método científico que es experimentar. Experimentar. Entonces, alguien me dijo, estos objetos caen más rápido que los otros. Bueno, hagamos la prueba y lo que salga, ¿no? Pues digamos que lo que tiene la ciencia es que no, en la ciencia las opiniones no existen, son evidencias. Entonces, no, es que yo opino que el más gordo debe caer más rápido. Bueno, eso da igual lo que usted opine, ¿no? Hagamos la experiencia y comprobemos cuál cae más rápido. Entonces, ahí, después de 1000
casi 2000 años, se estaba contrariando a lo que había dicho Aristóteles, a esa idea aristotélica de la caída de los cuerpos. Entonces, es un antes y un después, ¿no? El momento en el cual nos damos cuenta de que los objetos caen exactamente igual, independiente de su peso. Ahora bien, ¿quién explicó qué es el peso? ¿O cómo podemos entender el peso? Bueno, Newton nuevamente, porque el peso no es otra cosa que la fuerza con la cual la Tierra atrae las cosas. Entonces, cuando yo me subo a lo que llamamos una balanza o un peso, lo que estoy midiendo ahí es la fuerza con la cual la Tierra me atrae. Algo que pese más que otra cosa es porque la fuerza que la Tierra hace para atraer ese objeto es mayor. Y aquí viene ya el kit de la cuestión. Es verdad que los objetos que tienen más masa tienen más peso, sí. Es verdad que la Tierra atrae con más fuerza a los objetos que tienen más peso que los más livianos, sí. Entonces, ¿por qué caen igual? Pues la razón es la siguiente. Este objeto que tiene mucha masa es atraído, pero este objeto que tiene menos masa también es atraído. La cuestión es que este objeto es atraído con más fuerza, pero pesa más, entonces es más difícil moverlo. Mientras que este es atraído con menos fuerza, pero pesa menos, o tiene menos masa, mejor. Entonces es más fácil moverlo. Al final ambas, digamos que no se contrarrestan, sino esas dos cosas hacen que finalmente la acción sea que caen al tiempo. Uno siendo atraído más rápido, pero con más masa, otro siendo atraído más despacio, con menos fuerza, pero con menos masa. Y ambos caen exactamente al tiempo. No es tan sencillo, ¿no? De explicar, es complicado. Sí, además se puede visualizar. Y esto tiene que ver también con la ley de la inercia, ¿no? Si no estoy mal. Sí, porque la inercia es justamente ese efecto que estoy diciendo de la masa. Cuando uno tiene una masa muy grande, es más difícil de mover que cuando tengo una masa chiquita. O sea, por eso ustedes no se preocupen, bueno, hay que preocuparse cuando uno cruza para mirar que no haya nadie que vaya por ahí, que lo atropella a uno, pero uno mira con más detenimiento si va a cruzar una avenida, porque sabe que pasan vehículos, que si va a pasar una ciclorruta. Porque en la ciclorruta, si viene alguien en cicla y lo golpea a usted, pues uno sabe que probablemente no lo mate. ¿Por qué? Porque la inercia de la bicicleta es la masa que va acumulada en esa bicicleta es menor que la que tiene un camión. Entonces un camión sí me puede hacer mucho daño, mientras que una bicicleta no tanto. Eso tiene que ver entonces con la inercia. Así vaya a poca velocidad, ¿no? Que tiene que ver con la Exactamente. velocidad. Ajá. Hay un tema que todo el mundo habla actualmente, que es el calentamiento global, pero muy pocos entendemos en qué consiste científicamente hablando y si esto tiene que ver con el Sol. Explícanos un poco sobre cómo se da el calentamiento global y si tiene que ver con la termodinámica, ¿en qué consiste? Perfecto. Sí, calentamiento global, una frase, una mezcla de palabras que está muy de moda. Y otra vez aquí la astronomía o la exploración del espacio y del universo, pues tiene datos interesantes, porque en los años 60, cuando empezamos a explorar planetas como Venus, nos dimos cuenta de que las condiciones de estos planetas eran diferentes a los de la Tierra. Entonces aquí, ya que mencionaste al comienzo a Carl Sagan era un gran divulgador, pero también era un científico. Fue el que lideró el campo de las ciencias planetarias en los años 60. Cuando él estaba haciendo su tesis de doctorado, empezó a estudiar las condiciones en Venus, en particular la atmósfera de Venus. La gente se imaginaba que Venus era un planeta muy parecido a la Tierra y de pronto que tenía seres vivos y toda la cosa. Y entre otros, Carl Sagan se dio cuenta de que la atmósfera de Venus era muy diferente a la atmósfera terrestre. Tenía unos niveles altísimos de gases de efecto invernadero, esos famosos gases de efecto invernadero que en los años 90, 80, 90 en la Tierra fueron casi que generaron pánico. Esos gases invernaderos están en la atmósfera de Venus y son los responsables de que Venus tenga una temperatura de 400 grados. Una temperatura altísima porque efectivamente es como un invernadero. Los gases hacen que la radiación solar entre pero no pueda escapar. Y como no puede escapar, entonces se va acumulando el calor, se va acumulando y eso es una olla a presión. Entonces ahí hicieron los científicos un llamado de atención y dijeron, oiga, pilas, porque si en la Tierra tenemos alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, esto es lo que va a pasar. Podríamos tener en el futuro una situación parecida a la de Venus, un calentamiento global. Entonces Venus es el caso más cercano y más llamativo de un calentamiento global.
De hecho, Venus es el planeta más caliente de todo el sistema solar y no es el que está más cerca al Sol, y es por el efecto invernadero. Entonces, a partir de ahí, los científicos empezaron a presionar, pero nadie les paraba bolas, y luego ya fue en los años 80, cuando la situación se volvió crítica, eh, nos dimos cuenta de que era algo realmente importante para regular, y se reguló la emisión de gases invernadero, y eso hizo que entonces los niveles de estos gases bajaran un poquito. Hoy por hoy la situación no es tanto un calentamiento global, sino es un cambio climático. Y esto es muy importante la diferencia, porque muchas veces la gente dice, oiga, pero si está cayendo una nevada tremenda por allá en Europa, si está haciendo un frío tremendo por allá en, no sé, en Miami, donde hace calor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el calentamiento global? Y la situación es que no es calentamiento global, es cambio climático. Las condiciones del clima están cambiando abruptamente, como muy pocas veces en la historia de la Tierra, en tan poco tiempo. Porque claro, también hay otra gente que dice, no, pero si la Tierra hubo momentos en los cuales pues el agua estaba hasta arriba, de hecho Bogotá era un lago, Villa de Leyva estaba inundado hace millones de años. Claro, pero estamos hablando de periodos de tiempo muy largos para esos cambios. Mientras que ahora, con todo lo que está generando el hombre, con toda esta visión antropocéntrica que está cambiando las condiciones del planeta, estamos viviendo cambios en muy corto tiempo, y ese es el problema. Ese es realmente el problema. Obviamente la Tierra ha tenido temperaturas más elevadas que las de ahora y más bajas, sí, pero el problema es que los cambios que está teniendo ahora no se habían dado en la historia de la Tierra en periodos tan cortos, y por eso es que nosotros ahí somos gran parte responsables de eso. Hay algo interesante que tiene que ver con el tema de las tormentas solares. ¿Esto por qué se genera? Y, esto por qué se genera y en qué afecta o en qué cambia el paradigma. Bien, entonces volvemos otra vez a nuestro Sol, nuestro querido Sol, que valga la pena la publicidad, el Sol es el astro más importante para los seres humanos, porque si no existiera el Sol sabemos que no estaríamos acá. Entonces le debemos nuestra vida y la vida del sistema solar al Sol, pero no lo conocemos tan bien. Entonces hasta ahora estamos empezando a entender que el Sol tiene fenómenos de actividad que pueden ser peligrosos para la Tierra. A estos fenómenos de actividad pues se les asocia también un ciclo. El Sol tiene momentos en los cuales tiene mucha más actividad, y eso significa que se pega unos estornudos ahí tremendos. En esos estornudos lanza materia, lanza partículas al espacio, y esas partículas pueden llegar a la Tierra. Esos ciclos de actividad mayor o menor en el Sol se llaman justamente el ciclo solar. El ciclo solar. Este ciclo solar fue descubierto en el siglo XIX, y lo que nos dice es que cada 11 años, en promedio, el Sol pasa por momentos en los cuales tiene mucha actividad a momentos con muy poca actividad. Ahora, no se asusten cuando tiene poca actividad, porque mucha gente también dice que si el Sol está poco activo, entonces implica que la Tierra se va a congelar. No, no. La actividad solar de máximo a mínimo implica que van a haber emisiones de material, pero en general la cantidad de radiación que nos llega del Sol no varía mucho, es prácticamente la misma. El problema es que de repente de una parte del Sol sale un estornudo, y ese estornudo lanza partículas que llegan a la Tierra y pueden afectar el campo magnético de la Tierra y pueden generar una tormenta geomagnética. Entonces, para que pongamos palabras ya más fáciles de recordar, lo que sucede en el Sol le llaman tormenta solar. Cuando esa tormenta solar llega a la Tierra y afecta a la Tierra, le llaman tormenta geomagnética, porque afecta el campo magnético terrestre. Y ahí podemos tener observación de auroras, que es un evento fascinante, que se lo recomiendo a todo el mundo, pero no tiene ningún peligro, ¿no? Ver auroras no tiene ningún peligro. Pero los peligros es que puede afectar satélites, puede generar apagones, puede generar cambios en las comunicaciones, porque cambian las propiedades de la ionosfera, que es una capa muy importante de la atmósfera donde se reflejan las señales de las comunicaciones. Y esto está ocurriendo en un momento en el cual dependemos de los satélites también. Los satélites son importantísimos en este momento para estar hablando contigo, para hablar por celular, para sacar plata de un cajero, para jugar Pokémon Go. Entonces, si los satélites se ven afectados por una tormenta geomagnética, ahí podríamos generar un caos globalizado en la Tierra. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de entender.
cómo poder predecir esos eventos para estar preparados. Claro, hace 100 años esto no era una preocupación, porque hace 100 años no teníamos satélites, no teníamos sistemas de comunicación como los de ahora. Entonces, este problema es de nuestra generación, en donde los satélites son claves. Para ya terminar, mencionar un evento interesantísimo que sucedió en 1859. En esa fecha, una tormenta solar de grandes proporciones llegó a la Tierra y afectó a las comunicaciones del momento, que eran la red de telégrafos. Entonces hay reportes de que las estaciones de telégrafo se incendiaban y explotaban y la gente no sabía qué estaba pasando. Pues bien, era una tormenta solar que la llamamos la tormenta solar perfecta. Y se vieron auroras, Cristian, en lugares tan locos como en Colombia. Imagínate tú ver auroras boreales en Colombia. Pues eso ocurrió en 1859 por la intensidad de esa tormenta. Si eso pasara ahorita, pues generaría un caos en las comunicaciones y en un montón de cosas de nuestra sociedad. Sin duda alguna, además que la economía del mundo se mueve por dichos satélites y como lo hacías mención. Hay un hecho que tú mencionaste hace poco que es las auroras. Cuéntanos un poco más sobre este tema. ¿De qué trata? ¿Por qué se generan? Y si hay diferencia entre las australes y las aurales, como los habías mencionado. Baurales, perdón. Muy bien. Bueno, Boreales. las auroras, correcto, son un fenómeno natural que sucede principalmente en las latitudes altas y bajas, es decir, cerca al polo norte, cerca al polo sur. Fíjate que por allá tenemos países como pues, Canadá, y luego está en la península escandinava, pues allá tenemos a Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Estos son países donde típicamente la gente va a ver auroras. De hecho, hay tours para ver auroras. Pues bien, eso en el norte. En el sur no es tan fácil hacer un tour para ver auroras, porque en el sur hay mucha menos población. De hecho, no hay grandes ciudades que estén por allá abajo. Entonces, por eso es que típicamente uno habla de las auroras boreales. Boreales significa del norte. Las de abajo se llaman australes, del sur. Entonces son más famosas las boreales y por eso mucha gente dice aurora boreal, aurora boreal. Y no, realmente es aurora, o bien boreal o bien austral. Pero estos fenómenos, ¿por qué se producen? Pues se producen porque el Sol no solamente emite estas partículas, que alguien está diciendo, bueno, partículas, pero ¿qué partículas? Bueno, fácil, protones y electrones, para ponerles un nombre. Protones y electrones, que son mucho más conocidos, viajan desde el Sol, llegan a la Tierra, y esos son los causantes de estas auroras. Entonces, ¿por qué se ven a veces en momentos en los cuales el Sol no está como tan tormentoso, sino en todo momento, de hecho, se podrían observar? Pues porque el Sol emite todo el tiempo estas partículas en algo que se conoce como el viento solar. El viento solar es un flujo de partículas que sale del Sol todo el tiempo. A veces sale más viento solar, otras veces menos, y ese viento solar ya es capaz de generar las auroras por un proceso que voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla, y es la siguiente. Todo lo que rodea la Tierra, que se llama la magnetosfera, son como autopistas, y por esas autopistas pueden viajar partículas. Entonces las partículas que vienen del Sol pueden viajar por esas autopistas, y donde confluyen esas autopistas, en el polo norte y en el polo sur. Entonces todas las partículas que viajan por el campo magnético de la Tierra llegan y se depositan o bien en el norte o bien en el sur, y por eso esas son las zonas donde se genera la aurora. Cuando esas partículas llegan a la atmósfera de la Tierra, producen un efecto como el de las pantallas de los televisores viejos, que no sé si tú alcanzaste a conocer. Los televisores de rayos catódicos tenían una pantalla enfrente y era una especie de cañón de electrones, y los electrones venían, chocaban con la pantalla y la pantalla emitía colores. Ese efecto es el mismo de las auroras. Colores producidos por la excitación de los átomos de la atmósfera debido a las partículas que llegan a ellos. ¿Qué sucede si la aurora se observa en Colombia? Pues es porque el campo magnético tuvo un golpe fortísimo, es decir, se deformó tanto que esas partículas lograron ingresar por otras zonas que no son el polo norte y el polo sur. Y por eso es una tormenta geomagnética extrema. Sí, Bastante sí. curioso lo que cuentas y cómo lo explicas, o sea, queda uno sorprendido. Eh, Hay un tema que tú mencionaste también sobre los electrones, sobre
de los neutrones, protones. ¿Esto qué consiste y en qué afecta la materia? ¿Y cómo se genera para formar elementos? Sí, esa ha sido la gran pregunta de los seres humanos, de qué están hechas las cosas, de qué estoy hecho yo, de qué está hecha esta mesa, la pared. Es una pregunta casi que filosófica, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Y claro, eso se remonta a un pensador que ustedes habrán escuchado en el colegio que se llamaba Demócrito. Demócrito entonces habla de que la materia tiene que tener constituyentes esenciales, elementales. Hagamos de cuenta como bloquecitos, ¿no? Cuando uno hace una casa o un edificio, pues uno sabe que hay ladrillos y esos ladrillos se organizaron para hacer todo el edificio. Cuando uno tiene un rompecabezas, uno sabe que son piezas y al unir esas piezas formó el gran rompecabezas. Entonces la clave está en identificar las piezas más chiquitas del rompecabezas. Entonces, en la época de Demócrito no tenían la capacidad de hurgar en la materia y empezar a ver las cositas más pequeñitas, ¿no? Que ahora sí lo podemos hacer. Ahora tenemos microscopios que son capaces de ver los átomos individuales, pero esto es algo de nuestra generación también. Hace 100 años era impensable también ver esos pequeños átomos. Entonces la idea de la composición de la materia fue evolucionando y el siglo pasado empezamos a darnos cuenta que los átomos no eran el constituyente fundamental de la materia, sino que dentro de los átomos habían piezas más chiquitas del rompecabezas. Y esas piezas son los famosos quarks. Entonces, bueno, primero dentro de los átomos están los protones y los neutrones, para responder tu pregunta. Protones y neutrones son partículas que al unirse pueden formar núcleos de un átomo, por ejemplo. El núcleo del hidrógeno tiene un protón y un neutrón. Y el electrón también es otra partícula que está por ahí dando vueltas. Pero los protones no son las piezas fundamentales del rompecabezas. Dentro de los protones hay otras partículas que llaman quarks y estos quarks son los que forman un modelo de partículas fundamentales que se llama el modelo estándar. Y aquí nos remontamos a los años 60. Ahí se empezó a desarrollar la idea de cómo ser capaces de descubrir esas pequeñas partículas y nacieron los aceleradores de partículas, esos grandes instrumentos en donde hay choques de partículas y haz de cuenta que cuando tú tienes una piñata llena de cosas y la rompes con un palo, pues sale todo lo que está dentro de la piñata. Pues eso pasa en los choques de partículas. Si tú haces chocar partículas, sale todo lo que hay dentro. Y entonces uno está ahí pendiente y cuando sale algo, uno descubre una partícula nueva que salió de esa interacción. Entonces así estamos descubriendo esas partículas. De hecho, la última que se descubrió de los quarks es del año 93 y se llama el quark top. Es un tipo de partícula. ¿Por qué seguimos profundizando en esto, en hacer choques en los aceleradores de partículas? Porque probablemente existan otras partículas que no conocemos. Probablemente si logramos chocar cosas mucho más rápido, a más velocidad, generan energías más grandes y son capaces de romper más la piñata y sacar más partículas. Además que esto puede generar mucho más energía, puede favorecer los campos, por ejemplo, lo que se habla de los sistemas de informática cuántica, etcétera. Todo esto tiene que Sí, ver con sí, los aceleradores de partículas que tú mencionas, ¿no? claro, los aceleradores de partículas son varias cosas. Una son máquinas del tiempo, porque al hacer choques de partículas con cada vez más energía, nos estamos devolviendo al momento en el cual el universo tenía mucha energía y entonces estamos viendo como el pasado de esos choques de gran energía. Pero también estamos promoviendo otras áreas del desarrollo tecnológico y efectivamente el computador cuántico es un computador que debe funcionar con las propiedades cuánticas que suceden entre esas partículas fundamentales. De hecho, el electrón es una partícula fundamental, no son solo los quarks, el electrón es también una partícula fundamental de la naturaleza. Ahí en nuestro sistema solar está dentro de un sistema, ¿no? Son varios sistemas, como la computación. Y en eso se llama la Vía Láctea. Y en el centro hay como un agujero negro. ¿Eso qué es eso? ¿Qué nos sostiene? Sí, ¿Qué es eso? sí, Trate. esto entonces ya tiene que ver con la forma como se organizan las estructuras o los objetos en el universo. Entonces tenemos estrellas, planetas, galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias. Y bien,
también es un tema reciente porque hace 100 años, siempre digo hace 100 años, pero es que en verdad hace 100 años, eso fue ayer, y hace 100 años no sabíamos casi que nada de lo que estamos contando aquí. Entonces, hace 100 años no se sabía o se empezó a descubrir que había muchas galaxias, que la Vía Láctea, nuestra galaxia es solo una, pero que hay otras galaxias que están fuera de la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque se descubrió que Andrómeda era un cuerpo, un objeto extragaláctico. Eso quiere decir que no era parte de nuestra galaxia, sino era otro objeto diferente. Pues bien, aquí nació de hecho la astronomía extragaláctica. Pero bien, ¿cómo llegamos a enlazar esto, que es una organización de miles y millones de estrellas que hay en una galaxia? Nuestra Vía Láctea puede tener del orden de 400.000 millones de estrellas, cada una es como un sol. Entonces imagínense ustedes 400.000 millones de soles unidos en una estructura gigantesca, tan grande que un rayo de luz tardaría 100.000 años en cruzar de un extremo al otro la galaxia. 100.000 años tardaría un rayo de luz. Y esa es nuestra galaxia. Pero bien, siempre ha causado curiosidad, por ejemplo, la forma como nuestra galaxia y otras galaxias está distribuida, ¿no? Me parece como si fuera un remolino. De hecho, hay una galaxia que se llama la galaxia del remolino, porque es una galaxia muy parecida a la nuestra en cuanto a su forma. El nombre que realmente se le da es galaxia espiral. Nuestra galaxia es una galaxia espiral. Pues bien, mucha gente pensó, oiga, en el centro debe haber algo, ¿no? Porque si hay algo que está dando vueltas, pues entonces en el centro debe haber como algo que está atrayendo a la materia. Pues bien, las investigaciones que descubrieron finalmente que en nuestra Vía Láctea probablemente hay un agujero negro supermasivo, se las debemos de hecho a varios investigadores, entre ellas la Premio Nobel de Física del año 2020, Andrea Ghez. Ella y con otros investigadores empezó a descubrir en los años 80 y 90 que las estrellas que estaban muy cerca al centro de la galaxia se movían muy rápido. Y entonces estaban girando y ella empezó a calcular, bueno, ¿esto por qué gira? Pues claro, gira porque debe haber algo en el centro que no vemos que lo atrae. Y justamente ese es el agujero negro supermasivo que denominamos Sagitario A asterisco. Y bueno, estamos esperando ver una foto de ese agujero negro, todavía no hay foto, pero sí hemos fotografiado agujeros negros en otras galaxias, como la gran galaxia M87, en donde hace poco tiempo descubrieron, fotografiaron mejor, un agujero negro que ustedes habrán visto porque fue noticia mundial y era la primera vez que fotografiábamos un agujero negro en otra galaxia. Entonces, los agujeros negros de estas dimensiones son enormes, pueden tener millones de veces la masa de nuestro Sol y son los responsables de que la galaxia muy cerca del centro del agujero pues tenga estrellas que giran muy, muy rápido, ¿no? Esto es muy parecido a la imagen de la bañera cuando está llena de agua y de pronto yo quito el tapón de la bañera y todo el agua empieza pues a girar alrededor de algo, que en este caso es el tubo de la bañera, ¿no? En el caso del agujero negro, es algo por donde la luz no puede escapar. Se está, digamos que deformando el espacio y el tiempo de tal manera que todo queda atrapado dentro del agujero. Perfecto, entonces, en el caso de las galaxias que tienen esta forma espiral como la nuestra, pues es muy fácil pensar en que hay algún efecto que está haciendo que se genere esta espiral, es decir, que las estrellas en el centro de la galaxia o muy cerca al centro de la galaxia empiecen a girar. El descubrimiento de este objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia se lo debemos a varios investigadores. Entre esos estaba la mujer que ganó el Premio Nobel de Física en el 2020, Andrea Ghez. Ella y su grupo de investigación empezaron a estudiar el movimiento de las estrellas que hay cerca al centro de nuestra galaxia. Y estudiando ese movimiento, uno puede inferir que hay algo que las está haciendo mover a esa velocidad y no es otra cosa que un objeto que se llama objeto compacto supermasivo. Ellos no lo quisieron llamar agujero negro porque pues de pronto hay una remota posibilidad de que no sea un agujero negro, pero casi seguro es un agujero negro muy masivo, quiere decir que tiene una masa enorme de millones y millones de veces la masa de nuestro Sol. Y ese agujero negro es el responsable del movimiento de esas estrellas muy cerca. Ahora, a la fecha estamos esperando todavía la fotografía del agujero negro de nuestra galaxia, que se ha denominado Sagitario A estrella.
Hemos visto ya una fotografía de un agujero negro, ustedes recordarán hace poco tiempo, y esa fotografía corresponde al agujero negro de otra galaxia que es enorme, que se llama M87. Allí se fotografió ese agujero negro que también es ridículamente grande, masivo, y de hecho se estima que la mayoría de galaxias pueden tener estos agujeros negros supermasivos en su centro, y ahí nace el término de núcleos activos de galaxias. Galaxias cuyo núcleo, cuyo centro, tiene uno de estos objetos que lo que hace es generar, pues, que las estrellas giren rápido alrededor, pero también pueden generar emisión de radiación, rayos X, emisión de radiación en diferentes direcciones, ¿no? Entonces es un campo de investigación activo y se llama núcleos activos de galaxias, nunca mejor dicho. Y bueno, de hecho en Colombia hay investigaciones que se hacen en esta línea de trabajo. Interesante lo que planteas y lo de los agujeros negros. Y aquí rompemos un mito, ¿no? Que es que el agujero negro se come todo lo que está alrededor, lo atrapa, lo absorbe. Porque Sí, sin duda alguna no es así, ¿no? claro, muy Porque buena acotación, muy bueno que mencionas eso porque la gente tiene miedo de que un agujero negro pase por acá muy cerca y nos trague a todos. Y de hecho de vez en cuando uno escucha esa noticia, ¿no? El sistema solar está atravesando una región con un agujero negro muy cerca que puede tragarnos a todos y puede causar no sé cuántos días de oscuridad. Todo eso es falso porque primero nosotros estamos muy lejos del agujero negro de nuestra galaxia. Estamos a 25.000 años luz del agujero negro de nuestra galaxia. Eso implica que no va a tener ningún efecto sobre nosotros. Pero lo otro es que efectivamente, como tú mencionas, un agujero negro no se traga todo lo que esté alrededor. No es una aspiradora ahí que... No. El agujero negro tiene una zona, llamémosla así, de seguridad. Y esa zona es lo que se denomina el horizonte de eventos del agujero. Todo lo que logre superar el horizonte de eventos hacia afuera, el agujero no se lo va a tragar, no necesariamente se lo va a tragar. Solo lo que esté dentro del horizonte de eventos ya no va a poder escapar del agujero. Pero el horizonte de eventos está muy cerca relativamente al agujero. Entonces, para poner un ejemplo muy sencillo, si nuestro Sol se convirtiera en un agujero negro ahora mismo, si la masa de nuestro Sol se tornara en un agujero negro, el horizonte de eventos sería chiquitico, de pocos kilómetros. Por lo tanto, los otros planetas, Mercurio y todo el sistema solar, ni se daría cuenta. O sea, no tendría ningún efecto sobre el movimiento de todo el sistema solar. Obviamente la luz pues se iría, ¿no? Porque si el Sol se convierte en un agujero negro ya no va a emitir luz y vamos a quedarnos a oscuras, ahí sí, pero no nos va a tragar ni mucho menos. bastante complejo el tema, pero por lo menos le vamos dando claridad con tus explicaciones. Bueno, hay un tema que se plantea a muchos científicos y es una mirada poco antropocéntrica, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué nosotros solo tenemos vida, no? Puede haber vida en otros planetas, sin duda alguna. ¿Tú qué opinas del tema? Sí, la vida de hecho es difícil de definir, ¿no? Han surgido muchos interrogantes sobre qué es vida, qué está vivo, qué no está vivo. Bueno, sin ir muy lejos, ahora con todo este tema del virus, el famoso virus, pues los virus son una de estas entidades que por mucho tiempo nos han puesto a pensar si están vivos o no. Entonces, ¿qué caracteriza que algo tenga vida? Es una definición también que implica pues algo de filosofía, ¿no? Porque mucha gente decía, no, pues que se reproduzca, algo vivo se reproduce. Bueno, los virus ustedes ya saben que se reproducen y por eso estamos como estamos, pero no son seres vivos, están ahí como en el limbo. Entonces, si hablamos de vida en otra parte del universo, lo primero que se imagina uno es que esa vida debe surgir por condiciones parecidas a las de la Tierra. Y por eso en las primeras investigaciones que se hicieron, trataron de reproducir ambientes donde pudo surgir la vida en nuestro planeta. Es decir, ambientes donde había agua, agua líquida, ambientes donde había mucha energía y por eso descargas eléctricas son importantes, porque se cree que en la Tierra primitiva los rayos fueron esenciales también para generar esa energía que se necesitaba. Pero también las fuentes de agua, como ya mencioné, calientes, las fuentes termales de agua. Y de hecho hay una de las teorías que dice que la vida en la Tierra surgió en el fondo del mar, en
fuentes volcánicas, como en una especie de sumideros en donde habían materiales esenciales para la vida, obviamente aminoácidos y todo este material orgánico, pero todavía, de hecho, no sabemos exactamente cómo surge la vida y no somos capaces de crear vida, ¿no? De la noche a la mañana. Pero bien, si hablamos de la vida extraterrestre, que no suene esto como a películas de ciencia ficción o naves espaciales, no. Extraterrestre es todo lo que surja afuera, ya sea una roca, que se puede ya hablar de una roca extraterrestre. Pues bien, hemos encontrado, de hecho, las claves o los materiales esenciales para la vida en meteoritos, por ejemplo. En meteoritos en la Tierra vemos que hay componentes orgánicos que son importantes para la vida. Pero podría suceder, esta es una pregunta, que haya vida muy diferente a la nuestra, a la vida que conocemos en la Tierra. Pues hoy por hoy sabemos que probablemente sí, porque se han descubierto en la Tierra seres vivos que no viven como nosotros o como la mayoría de la vida en la Tierra. Muchos de ellos no necesitan ambientes acuosos, muchos de ellos no necesitan oxígeno, muchos de ellos viven en ambientes con temperaturas de cientos, incluso casi miles de grados. Entonces son muy diferentes a nosotros. Se llaman, de hecho, seres extremófilos, porque viven en condiciones extremas. Entonces eso demuestra que probablemente encontremos vida en otra parte del universo que no tenga por qué ser la vida que conocemos, o sea, los seres humanos o los animales, sino que sean parecidos más bien a estos extremófilos y que vivan en condiciones muy diferentes de temperatura, presión, humedad, etc. Sin ir muy lejos, en el fondo del océano hay seres vivos fascinantes, ¿no? Que aguantan unas presiones descomunales. Es decir, un ser humano va a esas profundidades y prácticamente muere aplastado. Pero hemos encontrado que hay seres que soportan esas presiones, soportan niveles de radiación altísimos que nosotros no soportaríamos, soportan ambientes con gran cantidad de azufre. Entonces todo esto pues abre un abanico de posibilidades. Ahora, ¿por qué es tan importante encontrar agua líquida? Porque alguien podría estar preguntándose, bueno, si usted me está diciendo que el agua líquida no es necesaria 100%, ¿por qué nos vamos a buscar agua líquida? Bueno, porque es lo más fácil, ¿no? Si encontramos agua líquida, las posibilidades de encontrar vida aumentan, porque la mayor cantidad de la vida en la Tierra está basada en agua líquida o está en ambientes con agua. Entonces es simplemente por chance. Hay más chance de que si encontramos agua líquida haya surgido la vida como en la Tierra que si no hay agua líquida. Pero bueno, puede que encontremos vida que no dependa de que haya agua líquida. Sin duda alguna, y es como la forma más fácil, ¿no? Ahora, ubiquémonos un poco más complejo, ¿no? ¿Podrán organismos extraterrestres ser conscientes como nosotros, desarrollar ciencia, desarrollar teorías? Porque la vida es lo más fácil, se puede encontrar organismos Sí. hasta unicelulares, pero algo más complejo como el cerebro humano. Sí, porque sin duda la vida y todo lo que ha sucedido en el planeta surge de cosas muy simples, muy elementales, ¿no? Volviendo a la analogía del rompecabezas, pues hay componentes esenciales para la vida que son piecitas de ese rompecabezas y poco a poco el rompecabezas se va armando, pero eso requiere tiempo. Y nosotros, para llegar a existir como seres humanos en este planeta, tuvimos que pasar por un proceso enorme, larguísimo, de miles de millones de años. Entonces, si nos remontamos a la vida que había en el planeta hace 4.500 millones de años, pues era vida muy simple, ¿no? Vida conformada por seres unicelulares que poco a poco fueron haciendo cosas más complejas y luego entonces vida pluricelular y luego empezaron a crear. Pero entonces todo esto requiere tiempo. Si para nuestro planeta llegar a la situación actual donde hay una civilización inteligente, bueno, digamos, que desarrolla tecnología, han pasado miles de millones de años, pues uno espera que en otra parte del universo pase lo mismo, ¿no? Que eso requiera mucho tiempo. Entonces, por eso es que si nosotros buscamos planetas muy jóvenes, la probabilidad de que exista vida inteligente es muy baja. ¿Sí? Si buscamos un planeta que tiene apenas, no sé, 20 millones de años, no, eso no es nada. 20 millones de años no da el tiempo para que surja la vida y esa vida se vuelva compleja. Y no es solamente que se vuelva compleja, ¿no? Los seres humanos tardamos cierto tiempo en empezar a desarrollar, bueno, descubrir el fuego, inventar la rueda, descubrir tecnología, empezar a crear materiales, hasta hoy que tenemos un programa espacial que nos pone en la Luna o enviamos robots a Marte.
pero eso requiere mucho tiempo. Entonces eso disminuye las posibilidades de encontrar vida extraterrestre civilizada y además que quiera comunicarse, ¿no? Porque eso es otra cosa. No necesariamente porque no encontramos que se comuniquen con nosotros es que no sean desarrollados, ¿no? Pueden ser desarrollados, pero no les interesa entrar en contacto con nadie, como pasa aquí en la Tierra, ¿no? De pronto hay comunidades que se encierran y no quieren estar en contacto absolutamente con nadie y pues son seres vivos, pensantes, conscientes, inteligentes, civilizados, pero esa es una posibilidad, ¿no? Entonces todavía no hemos encontrado vida en ninguna parte. Sin duda alguna, como la cosmología de cada sociedad va construyendo. Por ejemplo, si nosotros no somos conquistados por los españoles, pues tuviéramos otro tipo de vida, otro tipo de conocimiento, más Sí. arraigado de pronto tal vez hasta las costumbres de la tierra, la madre mama, la pachamama, perdón. Claro, Cosas así. Ujú. la cultura es Sin duda fundamental alguna. en cualquier sociedad y podríamos hablar de culturas extraterrestres, pues sí, seguramente hay culturas extraterrestres o habrán y esas culturas pues tendrán su propia ideología y sus propios gustos y sus propios intereses y de pronto hasta su propia definición del concepto de la belleza, por ejemplo, ¿no? No lo sabemos, eso puede suceder perfectamente. Sin duda alguna, y es algo futurista, pero que puede suceder en cualquier momento. Como nuestros antepasados no visionaron todo lo que pudo pasar, pues nosotros tampoco alcanzamos, porque es lo que decía acá, ¿no? Conocimiento a posteriori, lo que uno va mirando y visualizando y lo que va trayendo, pues así Sí. mismo va armando su conocimiento. Claro, Bueno, traemos, cualquiera de nosotros traemos a alguien que vivió en el siglo XIX, que fue hace muy poco, y de pronto lo traemos y lo soltamos aquí en nuestra ciudad, pues el tipo queda completamente loco, ¿no? Le damos un celular y pues es algo completamente diferente y desconocido. Y entonces sería una persona que literalmente es como si la hubieran puesto en otro mundo. Y apenas han pasado 100 años, pero las condiciones cambian muy rápido, la forma como la sociedad se comunica, los trabajos, entonces eso es importante, ¿no? Imaginarse que si en nuestro planeta suceden esos cambios tan rápidos, pues en otra parte del universo no esperemos encontrar algo parecido a lo que tenemos acá. para culminar, cuéntanos un poco sobre la teoría de la relatividad que expone Albert Einstein, porque si bien nosotros tenemos todo este tipo de conocimiento, hay muchas personas que siguen creyendo que el tiempo es una constante, digamos así, que la luz, los hechos históricos que se van mirando, perdón, los hechos que ocurren, no estamos mirando el pasado, sino están ahí y pasan en el mismo instante. Y lo que estamos viendo es algo histórico, algo que ya pasó como el del cielo, la luz no depende de la distancia, así mismo se visualiza. Explícanos un poco sobre este tema que es tan Sí, complejo. justamente el hecho de pensar en esos son experimentos mentales, ¿no? ¿Qué pasaría si voy a ponerme en el papel de Einstein en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando era muy joven, y empieza a pensar en cosas como, ¿qué pasaría si me subo a un rayo de luz y me monto en el rayo de luz y viajo con él? O él me lleva como si fuera el, 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 en el cuento del Principito, ¿no? Que él se sube por ahí en un cometa y baja por el universo. ¿Qué pasaría si me monto en un rayo de luz? ¿Cómo sería la manera en que yo veo las cosas, en que me ven a mí? Estos experimentos mentales son fundamentales para generar nuevas transformaciones en el pensamiento, porque si uno sigue haciendo todo el tiempo lo mismo, pues no va a salir de ahí. Entonces, esa fue la gran genialidad de Einstein en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, ponerse en situaciones atípicas, que no eran situaciones de la vida cotidiana, y por eso mucha gente decía, pero este señor, ¿de dónde saca esas ideas? Parece que estuviera loco, ¿no? Pero esas ideas son transformadoras y le hicieron a Einstein pensar en la manera de conceptualizar todo eso. Y por eso entonces la teoría de la relatividad lo que trata es de fundamentar todo eso en bases físicas. Claro, está la teoría especial de la relatividad de 1905, está la teoría general de la relatividad de 1915, son un poco diferentes, pero lo que tú me estás preguntando que tiene que ver con el espacio y el tiempo, esa es la relatividad general. Y lo que nos dice entonces es que lo que vemos a nuestro alrededor, que son eventos que suceden, ¿no? La caída de este esfero, un carro que va pasando por enfrente, esos eventos están ocurriendo en el espacio
pero también en el tiempo. En el espacio, que tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto, ¿no? Ese espacio tridimensional. Pero Einstein habla también de la cuarta dimensión como el tiempo. Entonces él se imagina que eso puede representarse a través de la geometría, una geometría en donde tenemos 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Ahora, la manera de imaginarse eso es compleja, ¿no? Porque nuestro cerebro y nosotros estamos siempre pensando en 3 dimensiones. O sea, es difícil pensar en una cuarta dimensión. De hecho, yo no puedo dibujarla, ¿no? Uno puede hacer algo en 3 dimensiones, pero yo no puedo dibujar una cuarta dimensión. Entonces, por eso esa teoría pues es tan genial en la manera como casi que trata con cosas abstractas. Entonces, ¿cómo utiliza Einstein su teoría para explicar lo que pasa en el universo? Pues él dice que todos los objetos en el universo están metidos en un espacio de 4 dimensiones, en un tejido espacio-temporal. De hecho, se le conoce como el espacio-tiempo, el espacio-tiempo. Y ahí está metida la Tierra, está metido el Sol, todos los objetos del sistema solar, todo el universo, pero nosotros también. O sea, yo aquí en este momento estoy moviendo mi mano en un tejido espacio-tiempo. El espacio en 3 dimensiones es el que ustedes ven que se está moviendo mi mano para arriba, para abajo y para los lados, y el tiempo es que va avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes miran su reloj, está avanzando el tiempo mientras yo hago todo esto. Entonces, él, a partir de su teoría, explica que los objetos, por ejemplo, algo que tiene masa, deforma el espacio-tiempo. Nuestro Sol deforma el espacio y el tiempo, la Tierra deforma el espacio y el tiempo, y por eso entonces es una nueva visión de la gravedad. Porque para Newton era una fuerza, ¿recuerdan? La fuerza con la que atrae la Tierra a las personas, la fuerza con la que el Sol nos atrae. Pues para Einstein es el efecto que tiene el Sol, que es una masa enorme, sobre todo el espacio-tiempo alrededor. Y como la Tierra está por ahí, siente que el espacio-tiempo está deformado y por eso se mueve. Entonces, esos conceptos son interesantes, sumados a los conceptos, que también tu pregunta iba por ahí, de qué pasa si yo viajo a una velocidad muy, muy grande. Eso es teoría especial de la relatividad. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues bien, si yo voy en un vehículo a una velocidad muy cercana a la luz, cambia completamente mi percepción del tiempo para un observador que esté conmigo como pasajeros de ese vehículo y para alguien que esté fuera y me esté viendo desde fuera. Entonces, por eso es importante recalcar que todos los satélites que tenemos en este momento afuera de la Tierra dando vueltas necesitan tener una corrección, porque para ellos el tiempo pasa diferente que para nosotros. Por 2 razones. Una, porque tienen velocidad, aunque ese efecto es casi despreciable porque la velocidad es muy bajita. O sea, los efectos en velocidad tienen que ver con velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Pero otra cosa es que esos satélites están fuera de la Tierra y por lo tanto sienten una atracción de la Tierra diferente a la que sentimos nosotros aquí abajo. Si tú te alejas de la Tierra, sientes menos fuerza. Entonces, todo eso implica que gracias a la relatividad de Einstein, hoy por hoy podemos tener celulares con GPS, podemos tener Waze, y todo eso debido a las correcciones relativistas que se tienen que hacer sobre los datos de esos satélites. Cuando yo leí esta teoría hay algo que me llamó mucho la atención, que es sobre que no se puede superar la velocidad del tiempo, de la velocidad, de la luz, perdón. ¿Por qué se genera esto? ¿Por qué esa limitante? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la explicación científica que se puede dar? Y nunca, o sea, ni por más tecnología que tengamos, nunca se va a poder superar esta velocidad. Sí, esa imposición del límite de la velocidad de la luz es para objetos que no pueden superar la velocidad de la luz. Pero también es importante mencionar que la velocidad de la luz no es única. Es decir, estamos hablando de la velocidad de la luz en el vacío, porque la luz también cambia su velocidad. Si ustedes hacen pasar un rayo de luz por un vasito con agua, ¿cierto? Cuando la luz atraviesa el vaso con agua, disminuye su velocidad. Y si ustedes hacen pasar un rayo de luz por un diamante, también disminuye su velocidad. Entonces, sí hay cosas que pueden superar la velocidad de la luz, pero en otros medios. Entonces, yo puedo tener partículas que superan la velocidad de la luz en el agua o en el diamante. Es en el vacío donde la velocidad de la luz es un limitante. Ahora bien, es la fundamentación de la teoría de Einstein que en un momento dado podría flaquear. Es decir, no estamos diciendo que la teoría de la relatividad sea algo escrito en piedra. Y esto es importantísimo que ustedes lo sepan.
todas las teorías científicas están bajo escrutinio, bajo prueba. Si en algún momento llega a fallar algo, porque mire, aquí hay algo que no se ajusta a la teoría, entonces empezamos a pensar en nuevas teorías. Y de hecho ya hay nuevas teorías que tratan de explicar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas, la teoría de las supercuerdas. Son teorías que tratan de explicar la composición de la materia, la evolución del universo, pero con otros conceptos. Entonces no crean ustedes que porque alguien les dice esto está científicamente comprobado, es que ya es la verdad absoluta. No, la ciencia no se basa en verdades absolutas, todo lo contrario. Se basa en teorías que se ponen a prueba con experimentos una y otra vez, y por eso, hoy por hoy, pues la teoría de la relatividad es una buena teoría porque ya lleva 100 años siendo confirmada, pero de pronto mañana sale alguien con un experimento que, oiga, esto no cuadra con la teoría, no, pues empecemos a reformularla. Sin duda alguna, y eso es lo impresionante y lo curioso de la ciencia como tal, que se autocorrige, se autocuestiona. Bueno, hay un tema que siempre a mí me ha apasionado, que es la divulgación científica. ¿Qué libros, qué autores nos recomiendas, por ejemplo, a un estudiante de 11 que acaba de salir de su colegio y quiere embarcarse hacia las ciencias, quiere ser físico, o niños pequeños, cualquier persona como yo, un estudiante de derecho que quiere, bueno, ya soy abogado, pero un estudiante, cualquier persona que quiera profundizar sobre estos conceptos, pero como algo de divulgación? Sí, hoy por hoy hay muchas ventajas comparado a la época cuando yo pues me inicié en mi niñez, que me empecé a interesar por estos temas de ciencia porque la oferta era muy limitada. No existían canales dedicados a la ciencia, no existía internet obviamente, no existían grupos en donde uno pudiera compartir información. Entonces uno tenía que esperarse a que llegara la revista de pronto de astronomía a la droguería de la esquina y era por allá una vez al mes. Entonces uno compraba la revista y empezaba a enterarse ahí de noticias, cosas, pero un detonante importantísimo sin duda fueron los primeros documentales de divulgación de la ciencia y de la astronomía, justamente del señor Carl Sagan. Entonces en el año 81, él me parece que saca el libro en el 81 y luego la serie de televisión en el 85. Y ahí pues entonces uno ya tenía un encuentro con una persona que le estaba contando de primera mano, porque es investigador, es científico, todas esas maravillas del universo. Ahora, hoy por hoy mi recomendación es, indudablemente es bueno siempre mirar a esos referentes, ¿no? Entonces si ustedes pueden verse la serie Cosmos, la original de Carl Sagan, fascinante, ¿no? Se darán cuenta de que 40 años después sigue siendo fascinante. Y luego están las series modernas, las que están dirigidas por Neil deGrasse Tyson, que es como el sucesor de Carl Sagan en Cosmos. Pero bueno, también tenemos oferta en Internet. Entonces es muy interesante que aprovechen que tienen Internet para poder acceder a libros, conferencias. En este momento, durante la pandemia, se ha popularizado el realizar conferencias con expertos, hablando sobre múltiples temas. Entonces aprovechen todo eso, porque ustedes pueden de pronto encontrar una conferencia con el premio Nobel del tema de no sé qué y el experto mundial. Eso era impensable hace 10 años. Hace tan solo 10 años era impensable que un premio Nobel pudiera yo verlo casi que en directo ahí en la sala de mi casa. Entonces hoy por hoy esa posibilidad es importante. Y bueno, libros que recomiendo, autores clásicos, pues en el campo de la astronomía está Paul Davies. Paul Davies es uno de mis autores favoritos de los años 80, pero también está la forma de aproximarse a través de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, Isaac Asimov, sin duda, es uno de los grandes referentes de la ciencia ficción y de la ciencia como tal. Mm, hay uno que se me escapa, hay uno que se me escapa. Bueno, otra cosa importantísima. Acérquense también a los grupos temáticos, ¿no? Entonces, grupos de aficionados en astronomía. Bueno, en Colombia hay decenas, hay más de 100 grupos de astronomía en Colombia, unos tan reconocidos que tienen más de 50 años de trayectoria. Acérquense en la medida de sus posibilidades a los centros de ciencia. En Bogotá pues están los más importantes, Maloca, el Planetario de Bogotá, en Medellín está Explora, allí les van a dar información, material, pueden entrar a esas páginas de YouTube o a las páginas web y encontrar eventos todos los santos días. De hecho es tanta la oferta solo en Colombia
que hoy por hoy a la misma hora pueden estar ocurriendo 3 o 4 eventos de astronomía específicamente. Si quieren otras áreas de la ciencia, también biología, química, física, filosofía, grupos de lectura. Hay grupos de lectura que si a ustedes les aburre o no saben qué libro leer, pues hay recomendaciones y le dicen, mire, este libro tiene 5 estrellas y es recomendado. Así que no hay excusa. Si nos gusta la divulgación de la ciencia, no hay excusa para aproximarse a ella de múltiples maneras. Y también es importante que sepan que cada uno de ustedes puede convertirse en un replicador. No es solamente recibir información y no, compártanla y no tienen que compartirla en un gran auditorio, la pueden compartir con su abuelita, su abuelito, con su entorno más cercano, con sus amigos y empecemos a hablar de ciencia todo el tiempo. Que sea normal hablar de ciencia como hablar de fútbol y del partido del Real Madrid contra el Barcelona o lo que sea. Me encanta lo que mencionas porque efectivamente así fue que yo me acerqué a la ciencia. De primera mano por mi papá y de segunda mano por mi hermano, que mi hermano es ingeniero electrónico y es un aficionado a la ciencia. Entonces él me acercó, a pesar de que digamos así, mis gustos eran más hacia las humanidades, el derecho, las leyes, empecé a explorar este campo y es magnífico. O sea, creo que aparte de estudiar derecho, creo que tal vez a futuro quiero estudiar algo de física, algo de divulgación Súper, científica. Entonces te súper, agradezco, súper. Santiago, por esta invitación, perdón, por aceptar mi invitación, por esta conferencia Charla. tan valiosa, tan curiosa, que esto amplía el conocimiento y esto la gente puede verlo y puede investigar más sobre el tema porque le puede interesar muchos hechos que comentas. Muchas gracias por aceptar mi Súper, invitación. súper. Y bueno, te felicito por la iniciativa. Creo que es fascinante encontrar más y más gente apoyando los procesos para divulgar ciencia. Pero recuerden ustedes que no es algo que no hayamos hecho desde nuestra niñez, ¿no? Cuando un niño se acerca a un científico y le pregunta, bueno, ¿qué hago para ser científico? Fíjense que muchas veces la respuesta es, no, más bien, ¿qué hacemos para que los niños cambien ese momento en el cual dejan de ser científicos? Porque todos los niños y niñas son científicos por naturaleza. Se hacen preguntas, indagan, se apasionan, son curiosos. Entonces la pregunta más bien sería, ¿en qué momento, cuando los niños crecen y se vuelven jóvenes o adultos, en qué momento se pierde esa curiosidad, esa pasión por preguntar, por ahondar, por profundizar en el conocimiento? Y ahí tendríamos la solución para que todos, absolutamente todos, pensemos que la ciencia no es algo exclusivo de unos pocos locos por ahí con bata en un laboratorio, sino que la ciencia la aplicamos como seres humanos en múltiples actividades, está a nuestro alrededor en todo momento y nuestro pensamiento también funciona de la misma manera. Entonces, no es que queramos que todos sean científicos, no, pero queremos que a partir de la ciencia tengamos herramientas para poder solucionar problemas que se pueden aplicar a múltiples áreas de nuestra vida. Y eso pues es importantísimo como, como seres humanos. Perfecto, doctor Santiago, muchas gracias de todas maneras por este tiempo que nos prestaste para este canal y muchas gracias. No queda más sino agradecerte. Bueno, el gusto es mío y pues nada, invitarlos para que sigan ahí muy conectados al canal. Yo también pues lo descubrí y estoy ahí pendiente también de todas las conferencias porque son temas apasionantes y no hay pregunta tonta, eso también es importante, ¿no? Anímese también a preguntar, ahí compartan su información y bueno, esperamos verlos muy pronto en una próxima oportunidad, así que muchas gracias por la invitación.